Hola, ¿qué tal? En este video quiero mostrarte cómo organizar tus datos en un formato llamado tabla. Para ello vamos a abrir nuestro programa de Excel. Si ustedes ya tienen algún avance con alguna información sería muy bueno porque así podemos identificar cuál es la diferencia de tener datos escritos solamente en la hoja de cálculo que tener un formato de tabla. Por ejemplo, tenemos una hoja que se llama borrador y tiene esta información. Una acción que podemos hacer, incluso cuando queremos que estos mismos datos se coloquen en la otra, puede ser que copies y pegues la información, pero eso muchas veces cambia el formato. Por eso, una opción viable es que des clic derecho sobre la hoja en la que ya tienes la información. Vamos a elegir la opción que dice mover o copiar y vamos a seleccionar que sea dentro del mismo libro. Si tú quieres que sea un libro nuevo, puedes elegir la opción de nuevo libro o bien copiarla en alguna de las hojas o los archivos que ya tienes creados. Voy a elegir que sea en el mismo libro, pero que cree una copia y luego voy a dar clic donde dice aceptar. Como podemos ver, nos ha creado dos hojas que tienen exactamente la misma información. A esta que dice borrador 2, que fue la copia, voy a cambiarle nuevamente el nombre y ahora se va a llamar alumnos para no confundir cuál es la hoja en la que estamos trabajando. Estos datos que están en la parte superior, habíamos mencionado que están escritos de forma simple en la hoja, pero ya tienen el formato, dependiendo del tipo de datos que van a almacenar. Por ejemplo, en el campo que dice matrícula, si observamos, estas celdas ya tienen un formato de número. En el nombre de alumno, si observamos, ya tiene el campo de texto. Aquí en la parte de la fecha de reinscripción tiene fecha y en la hora también tiene el formato de hora. En el caso del promedio es número, en el porcentaje de beca es un formato de porcentaje, en el caso de un pago se refiere a que tiene un formato de moneda. Ahora bien, esta misma información nosotros voy a seleccionar solamente el encabezado y el primer registro para mostrarles que podemos colocarlo en la parte inferior y de esta forma empezar a asignar un formato de tabla. Voy a dejar los dos para que observen la diferencia entre tener una serie o un conjunto de datos organizados en el formato de tabla. Voy a seleccionar desde el encabezado del primer campo hasta el último y luego hacia la parte inferior, dejando algunas líneas o algunas celdas que nos van a permitir almacenar información, pero que a este conjunto que tenemos seleccionado se le va a llamar rango, porque estamos seleccionando este conjunto de celdas. Luego, en la parte superior, en el menú de inicio, vamos a encontrar donde dice formato como tabla. Damos clic y elegimos alguno, el que ustedes quieran. También lo pueden designar de forma manual, pero aquí ya nos da la opción de poder elegir un formato predefinido. Es importante que observemos aquí que dice que la tabla ya tiene encabezados y los encabezados es lo de número, matrícula, alumno, campus, etc. Si nosotros no seleccionamos esta opción, nos va a crear nuevos encabezados. Observen, voy a dejar esto sin seleccionar y doy clic en aceptar. Y vean cómo en la parte superior creó otros campos como si no tuviésemos ningún encabezado. Entonces eso no es bueno porque los campos que estaban definidos ahora se han vuelto registros. Entonces lo ideal es que si ya tienes los campos y el primer registro, des clic donde dice dar formato como tabla, seleccionas y dejas esta opción con la palomita para poder dar clic en aceptar. Y ahora sí vemos que los campos son los que ya están definidos como encabezados de nuestra tabla. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Cuando nosotros definimos un número, nosotros tenemos la opción de que esto automáticamente se genere como una serie de relleno. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el campus si es que utilizamos el mismo campus para todos. Si nosotros vamos agregando más información aquí con estos usuarios y ahora, aunque no estamos llenando esta parte, voy a llenar el espacio del porcentaje de beca. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que asignar el formato de porcentaje para todas las celdas, no solamente para una. En ocasiones aparece este error que son símbolos como de gatitos y eso significa que el espacio que queremos ocupar para ese dato es muy pequeño para el tamaño. Entonces o podemos hacer más grande la celda o bien
ajustamos el texto para que no sea tan grande. Ahora, ¿qué pasa aquí con todos estos números que se multiplicaron por 100? Entonces, primero damos el formato de porcentaje y después, ahora sí ya escribimos el porcentaje que nosotros deseamos asignar como porcentaje de beca. Cuando nosotros asignamos esto, observamos que tenemos muchos ceros. Podemos nuevamente seleccionar todas las celdas y elegir la opción en donde están las herramientas de número para disminuir decimales, para dejarlo en una sola cantidad. Podemos centrar estas cantidades, en este caso porcentajes, respecto a la celda. Respecto a la póliza y al monto de descuento, nuevamente podemos centrar las cantidades, aunque generalmente se ubican o se van a escribir, alinear, del lado derecho. Ya que están seleccionadas, elegimos para todas las celdas el formato de moneda y aquí pueden decidir si quieren o no decimales, porque aquí nos referimos pues a los centavos, entonces tal vez valga la pena dejarlo con hasta 2 centavos. Entonces colocamos la cantidad, damos doble clic para que esa cantidad se duplique en todo. Si no queremos que se copie, acuérdense que aparece la opción de serie de relleno, pero hablamos de que queremos que la misma cantidad aparezca en todos. Ya que está, vamos a utilizar una fórmula para poder determinar el monto de descuento. Habíamos comentado que las fórmulas te permiten escribir de forma directa el símbolo de la operación, si fuera una suma, si fuera una multiplicación o una división. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el producto. Podemos elegir igual a producto y seleccionamos las celdas donde está escrita la cantidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el formato de tabla? Observamos que ya la multiplicación ya no se hace con la celda, por ejemplo, I12, J12, sino que ahora está considerando los datos del encabezado. Damos Enter y nos aparece esta cantidad ya calculada. Nos aparece también las opciones para que haga lo mismo en las demás celdas. Elegimos la opción de sobreescribir para que en todas las celdas haga lo mismo. Vean, en todas está haciendo referencia a las celdas que se están multiplicando, a diferencia de la fórmula que utilizamos cuando teníamos solamente los datos sin formato, que es el ejemplo que está en la parte superior. Entonces, ya que nosotros tenemos estos datos, podemos identificar que el formato de tabla nos permite organizar de una manera más rápida la información. En cada una de las columnas nosotros podemos, cuando tenemos datos numéricos, ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Observamos, identificamos esto porque aquí nos va a aparecer una flecha que nos dice cuál es el orden que estamos estableciendo. Mientras que en el texto nos puede aparecer ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Ya que tenemos esto, vamos a borrar lo que tenemos en la parte superior porque realmente ya no lo necesitamos. Damos clic en eliminar. Y podemos utilizar un formato que se llama combinar y centrar para poder colocar un encabezado. Entonces seleccionamos desde la primera celda hasta la última, que en este caso B2, hasta K2 y voy a elegir la opción que dice combinar y centrar. Y aquí vamos a poner un encabezado. Lista de alumnos. Podemos dar un Enter para dar un Enter dentro de esa misma celda. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente dan Enter así, los mueve de celda. Pero la diferencia es que si ustedes están dentro de la celda y presionan la tecla Alt sin soltarla y luego presionan la tecla Enter, automáticamente les va a generar otra línea dentro de esa misma celda. Ya pueden escribir y dan Enter para que la información se quede. Ahora, ¿por qué no se ve la segunda línea? Necesitamos hacer más grande nuestra fila. Simplemente aumentamos el ancho de la celda y centramos respecto al contenido. Y aquí podemos asignar incluso un color para dar una apariencia visual mejor. Ya tenemos ahora nuestro encabezado e incluso pueden agregar alguna imagen. Podemos también colocar más información en otra hoja. Podemos insertar una imagen, para ello nos vamos en la parte superior donde dice insertar y vamos a seleccionar donde están las imágenes, en este caso a la opción de ilustraciones, aparece de forma directa en imágenes y vamos a buscar el logo, si es que ustedes ya lo descargaron de la página de la universidad,
pueden descargarlo en formato PNG o JPG, ajustan el tamaño de su imagen para que la puedan colocar en la parte superior o bien donde ustedes requieran agregar la identidad. Entonces pueden agregar el logo, aumentar el tamaño, disminuirlo y ajustarlo de acuerdo a lo que ustedes estén colocando. El caso es que se pueden agregar imágenes. Ya que tenemos nuestra imagen, podemos agregar el encabezado, porque ojo, esto que nosotros colocamos en la parte superior o los encabezados de nuestra tabla no se refieren al encabezado de la hoja. Para eso, en la parte inferior tenemos diferentes opciones de vista. Por ejemplo, el anormal, que implica toda esta cuadrícula, la vista de diseño, que es donde podemos ver el encabezado a pie de página, y la opción de la vista previa de salto de página. Entonces vamos a dar clic donde dice diseño de página. Presionamos este botón y en la parte superior donde dice agregar encabezado, vamos a ponerle el encabezado que nosotros queramos. Ya que esto quedó, volvemos a regresar a nuestra vista normal. Y ahora vemos que aquí no se visualiza el encabezado, solamente si entramos a la parte de diseño. Y de todas maneras esto es correcto. Entonces así es como se agrega el encabezado y así es como agregamos en la hoja también los datos que necesitamos para identificar la información. Finalmente podemos mencionar que nuestra información ya está agrupada en la tabla y hemos visto también cómo agregar un encabezado a nuestra hoja de datos. Lo único que resta es guardar nuestro archivo. Espero que esta información les haya sido útil.